A las 11:51 de la noche, mi teléfono se encendió como lo hace la verdad. Brillante. Implacable. Un mensaje de mi madre. Hemos decidido. Ya no eres parte de la familia. No vengas a ninguna reunión. Sin llamada. Sin dudas. Solo un exilio digital. Segundos después, mi hermana le dio "me gusta" al mensaje, como si la traición fuera un deporte en equipo. No lloré. No pregunté por qué. Solo abrí mi laptop, busqué cada factura, cada cuenta, cada pago que había hecho por ellos, y empecé a hacer clic en cancelar. A las 12:03 de la madrugada, su mundo empezó a parpadear en la oscuridad. Antes de contarte lo que pasó después, dime. ¿Desde dónde estás escuchando esto? Solo quiero saber que no soy la única persona que alguna vez tuvo que apagarle las luces a su familia. Cuando la pantalla se quedó en negro, el silencio en mi apartamento se volvió más pesado que la ciudad afuera. El zumbido del refrigerador, el leve tic del reloj de pared, todo sonaba como testigo. Me quedé sentada ahí, con la mano aún sobre el teclado. El corazón firme. Tan firme que me dio miedo. Esta vez la rabia no era ruidosa. Era quirúrgica. Durante años había sido la inversora silenciosa en su versión de familia. La hipoteca que nunca fallaba, con mi nombre. El seguro del coche, que se renovaba como por arte de magia. Mi cuenta había cubierto cada factura atrasada, cada emergencia, cada llamada llorosa que empezaba con: solo necesitamos un poco de ayuda este mes. Y yo siempre lo hacía. Porque me decía que era amor, responsabilidad, lo correcto. Ahora entendía que solo había sido una suscripción, y yo era quien pagaba la cuota. Miré a mi alrededor. Todo estaba en orden. Etiquetado. Clasificado por colores. Mi mecanismo de defensa. Después de una infancia en el caos, construí orden a partir del ruido. Pero esa noche, ese orden se volvió en mi contra. Cada recibo archivado, cada pago automático. Eran como un rastro en papel de mi propia ingenuidad. Antes pensaba que amar era resistir. Que si me quedaba callada y seguía dando, algún día verían que valía la pena quedarme. Mi madre me había criado con culpa, como si fuera una receta familiar. Porciones pequeñas, servidas muy seguido. Mi hermana Kale era la niña dorada, ruidosa, encantadora, alérgica a las consecuencias. Papá había aprendido a sobrevivir quedándose fuera del radio de la explosión. Yo, aprendí a sobrevivir asegurándome de que nunca hubiera una. Recuerdo la primera vez que pagué sus impuestos de propiedad. Estaban al borde de perder la casa. Las voces quebradas al teléfono. Yo tenía 26 años, apenas pagando mi propio alquiler. Pero envié el dinero sin pensarlo. Mamá me llamó su ángel guardián. Y yo le creí. Después vinieron los servicios, el coche, la matrícula universitaria de Kale, $18,000 al año, 3 años seguidos. Curioso como los ángeles siempre terminan pagando la cuenta en el infierno. Me froté los ojos, intentando encontrar algo de arrepentimiento. Pero solo había claridad. Esto no era un colapso. Era un balance. No estaba perdiendo una familia. Estaba reuniendo pruebas. La última vez que los vi fue en una cena de domingo, hace 6 meses. Mamá me corrigió la postura frente a todos. Kale presumió de un viaje de negocios, que yo sabía que era una semana en la playa. Papá hizo un chiste sobre cómo yo era demasiado seria para conservar a un hombre. Yo sonreí, pasé las papas, y tragué la verdad. Esa mesa no era una cena familiar. Era una sala de juicio. Solo que no me había dado cuenta de que yo era la acusada. Sentada en el silencio iluminado por mi laptop, abrí un nuevo spreadsheet. Fecha. Monto. Motivo. Prueba. Mis dedos se movían como si ya conocieran el camino. Columna por columna, estaba recuperando años de respeto no pagado. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban frente a mi ventana,
como si enviaran código Morse. En algún lugar allá afuera, mi familia dormía tranquila, creyendo que había aceptado mi exilio. No tenían idea de que apenas estaba empezando. Por la mañana, mi teléfono era un museo de llamadas perdidas. Papá. Mamá. Cale. Cada nombre brillaba como una reliquia de algo que alguna vez importó. No respondí ninguna. El silencio entre nosotros ahora tenía peso. Era prueba. El primer mensaje que llegó ni siquiera fue de mi madre. Era de Cale. Estás exagerando. Mamá no lo dijo así, ¿podemos hablar? Hablar. Como si esa palabra no hubiera sido veneno desde hace años. Lo leí una vez. Luego otra. Y entendí que no había una sola disculpa en esas líneas. Solo control disfrazado de preocupación. Lo borré. Y volví a mi spreadsheet. Cada línea que completaba era un recuerdo convertido en número. El día exacto en que pagué la matrícula de Cale. Las comisiones por sobregiro cuando papá usó mi tarjeta para gasolina. Ese mismo mes en que yo me salté la renta para pagar sus impuestos. Cada dólar era una historia. Y cada historia terminaba igual. Yo limpiando su caos. A las 9 en punto, mamá por fin envió un email. Sin saludo. Sin disculpa. Solo esto. Tenemos que hablar sobre lo que hiciste. Creaste un desastre. Llámanos de inmediato. Ni una palabra sobre lo que dijo la noche anterior. Nada del exilio. Solo una orden, para que volviera a mi papel de siempre. Reparadora, mediadora, apaga incendios. Por primera vez, lo vi con claridad. La familia que yo creía estar salvando, nunca quiso ser salvada. Solo querían una secretaria. Escribí. Estoy ocupada conciliando cuentas. Ustedes deberían hacer lo mismo. Y presioné send. El teléfono sonó al instante. Lo dejé vibrar hasta que se detuvo. Al mediodía, el pánico empezó a propagarse. Un mensaje de papá. ¿Puedes explicar qué pasa con los servicios? Tu madre está perdiendo la cabeza. Otro de Cale. ¿Por qué haces esto? Estás arruinando todo. Arruinando todo. Como si mi silencio fuera el crimen, y no su traición. Abrí mi banking app, recorrí años de transacciones. Y sentí algo moverse dentro. La culpa, esa que llevaba tatuada en los huesos, empezó a desvanecerse. Ya no era rabia. Era precisión. Fría. Deliberada. Enfocada. A las 3 de la tarde, ya habían probado todos los trucos. La ira, las súplicas, la nostalgia. Mamá incluso publicó un mensaje vago en Facebook. Algunas personas se olvidan de quien las crió cuando empiezan a ganar dinero. El orgullo viene antes de la caída. Tuvo unas 3 docenas de likes. La mayoría de familiares que no me hablaban desde hacía años. No respondí. Pero guardé una captura de pantalla. Ese fue el momento en que la balanza se inclinó. No solo en las cuentas, sino en mí. Por primera vez, entendí que el silencio también podía ser estrategia. A las 6 de la tarde, llamé a Julia. Había sido mi amiga desde la universidad. Ahora era abogada de familia, experta en herencias complicadas. Creo que ya estoy lista para dejar de jugar a ser la contadora, le dije. No pidió detalles. Solo respondió. Entonces empieza a documentarlo todo. Vamos a hacerlo oficial. Esa noche, revisé cada email, cada pago, cada transferencia. Etiquetando, archivando, como si fueran pruebas. Cuanto más ordenaba, más ligera me sentía. A medianoche, mi inbox parecía una sala de juicio. Y por primera vez en mi vida, yo no era la acusada. La segunda noche, el silencio tenía un ritmo. El tipo de calma que llega justo antes de una tormenta. Mi laptop brillaba en la oscuridad.
Cada tab era una puerta abierta a años de gratitud no pagada. Hipoteca, seguros, matrícula, impuestos. Ellos habían construido su comodidad sobre mi silencio. Y yo ya había terminado de pagar por su paz. A las 11 de la noche, Julia llamó. ¿Todo listo? Cada recibo, le dije, cada transferencia. Bien. Entonces no estás pidiendo un reembolso, Sofía. Lo estás exigiendo. Me dijo exactamente qué escribir. Un aviso formal. Calmo. Objetivo. Letal. Subject line, Outstanding Balances. Johnson Family Account. Cuerpo del mensaje. Este email sirve como notificación formal de reembolso pendiente. Tienen 30 días para iniciar un plan de pago antes de que se tomen acciones legales. Sin rabia. Sin amenazas. Solo verdad, en lenguaje de negocios. Cuando presioné Send, el silencio que siguió no estaba vacío. Estaba vivo. 12 minutos después, llegó la primera respuesta. Papá, seamos razonables. Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Cale, estás loca. Estás arruinando a la familia. Miré sus palabras. Serena. Distante. Todos decían lo mismo. No les sorprendía lo que habían hecho. Les sorprendía que yo dejara de seguirles el juego. A las 12:03 de la mañana, mi teléfono empezó a iluminarse como una escena del crimen. Llamadas. Mensajes. Voicemails. El pánico había comenzado. Enciende las luces, gritaba mamá en uno de los audios, la voz quebrada. Arreglaremos esto mañana. Pero el mañana ya había llegado. Y ellos eran los que estaban en la oscuridad. Segundos después, apareció un email de Julia. Perfecto. Reenvíame todo. Presentaremos la carta de demanda en la mañana. Me recosté en la silla, mirando el cursor parpadear sobre mi nombre. Sofía Johnson. Y me golpeó una idea. ¿Cuántas veces había firmado ese nombre para salvarlos? En cheques. Contratos. Alquileres. Cada firma, una promesa. Esa noche, se convirtió en evidencia. A las 1 de la mañana, otro mensaje de Cale. ¿Crees que esto te hace fuerte? No tienes corazón. Heartless. Esa palabra antes dolía. Ahora se sentía precisa. Necesaria. Mi compasión había sido un lujo que ellos habían sobregirado durante años. Serví agua en un vaso. Mis manos estaban firmes, por primera vez en meses. Esto no era venganza. Era contabilidad. Antes de cerrar sesión, abrí una última tab. La escritura de la propiedad. La casa de la que tanto presumían, la que decían, ya es nuestra. Seguía a mi nombre. Nunca transferí el título. Por precaución. Por instinto. Y ahora ese instinto, era poder. Al amanecer, Julia me envió el primer borrador del aviso legal para revisar. Terminaba con una línea que me hizo sonreír. Ellos dijeron que estabas fuera de la familia. Hagámoslo oficial. Afuera, las luces de la calle se apagaban con el amanecer. Adentro, mi laptop brillaba con otro tipo de amanecer. Uno hecho de fax, números y una retribución silenciosa. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Ni olvidada. Me sentí precisa. La mañana en que las cartas salieron. El mundo parecía normal. Las cafeterías abrían. El tráfico murmuraba. La luz del sol se deslizaba lentamente por las persianas. Pero dentro de mi apartamento. Se sentía como esperar un veredicto. Julia había enviado el paquete de demanda a cada uno de ellos. Por correo certificado y email. Cada recibo, cada dólar, cada firma adjunta. A las 9:12 de la mañana, mi teléfono vibró. Papá. Él nunca llamaba primero.
Cariño, empezó. Con esa suavidad ensayada que usaba para disfrazar las órdenes. Esto se está saliendo de control. Mantengamos esto en privado. Dejé que el silencio se estirara, hasta que su voz titubeó. Ya es privado, le dije. Solo que ahora, está documentado. Escuché cómo inhalaba con fuerza. Estás enfermando a tu madre. No, respondí, con voz firme. Ella se enfermó sola. Yo solo dejé de pagar las medicinas. Clic. Al mediodía, llegó el post de mamá en Facebook. Una pared de autocompasión envuelta en versículos bíblicos. Le dimos amor, y ahora se ha vuelto contra su propia familia por dinero. El orgullo viene antes de la destrucción. Debajo, tía Gina comentó. Primero, qué comportamiento tan repugnante. Me daría vergüenza. Y luego, por primera vez en años, empezaron a aparecer otros nombres. Primos, tíos, gente con la que apenas hablaba. No fue ella la que pagó su casa después del embargo. La que cubrió la matrícula universitaria. El hilo se abrió. Su historia se resquebrajó. A la 1:46 de la tarde, llegó un email de Julia. Subject, Additional Discovery. Adjunto, un PDF. Capturas de pantalla. Registros bancarios. Declaraciones. La nota de Julia decía. Confirmando retiro de herencia. $40,000. Firma no coincide. Posible falsificación. Lo leí 3 veces. La remodelación. La nueva cocina. Las fechas coincidían perfectamente. Mi madre no solo había vaciado mi cuenta. Había robado el fondo fiduciario de mi abuela. Y había firmado mi nombre para hacerlo. Esa misma tarde, Julia ya había presentado una orden judicial. El tribunal congeló sus bienes antes de la cena. Esa noche, mis padres intentaron todo. Emails, mensajes, voicemails. Todos repitiendo el mismo estribillo. Fue un malentendido. Te pagaremos. No destruyas a la familia. La ironía me hizo reír en voz alta. A las 8:32 de la noche, sonó el timbre del portero. Miré por la mirilla. Mi madre. Ojos rojos, un sobre entre las manos. Sofía, susurró. Por favor, estamos perdiendo todo. Haz algo por tu hermana. ¿Por Kale? Pregunté. Sus labios temblaron. Sigue siendo tu hermana. Abrí la puerta apenas lo suficiente para entregarle el papel que ya tenía listo en la mesa. Una copia del aviso de desalojo que Julia había presentado esa mañana. Recibirás la copia oficial en 7 días, le dije. Su rostro se quedó sin color. No lo harías. Ya lo hice. Me miró, buscando a la versión antigua de su hija. La que arreglaba. La que perdonaba. La que pagaba. Esa versión, ya no existía. Adiós, mamá, dije, cerrando la puerta. No la vi irse. Solo me quedé en el silencio, respirando el final de una era. Al día siguiente, el caos se desplegó como un reloj bien programado. Cortaron los servicios. El aviso de hipoteca llegó a su inbox. Julia me reenvió las confirmaciones. Título asegurado. Desalojo aprobado. Tribunal de Sucesiones notificado. Y entonces vino la tormenta en línea. Otro post de mamá. Está demandando a sus padres. Estamos destrozados. Esta vez, las respuestas no fueron de lástima. Tía Meredith, callada pero directa, escribió una sola línea. ¿Te refieres al error donde falsificaron su firma? El hilo se quedó en silencio. Horas después, mi teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Código de Nueva York. Soy Amy Patel, de la oficina de Proubat Patterson y Lowe, dijo una voz firme. Estamos manejando los asuntos de su abuela fallecida.
Encontramos discrepancias en la lista de beneficiarios. Sentí cómo se me tensaban los dedos sobre el mostrador. ¿Discrepancias? Pregunté. Sí, señorita Johnson. Parece que su nombre fue tachado y reemplazado. La firma no coincide. La remodelación. Las encimeras de mármol. Cada pieza del rompecabezas encajó en su lugar. Gracias, dije. Por favor, envíe todo a mi abogada. A medianoche, Julia confirmó el nuevo proceso, Inheritance Fraud. Otra denuncia. Otra capa de verdad. En los días siguientes, la historia se extendió en silencio por la familia. Uno a uno, empezaron a contactarme. Primos que no escuchaba desde hacía años. También nos pidieron dinero. Nunca devolvieron nada. No estás loca, Sofía. Cada mensaje era como un pequeño bote de rescate. En el diluvio donde había estado ahogándome durante años. Cuando llegó la notificación oficial del tribunal, Julia me llamó. Van a intentar contactarte otra vez, me advirtió. No respondas, ni siquiera si se disculpan. Hizo una pausa. Especialmente si se disculpan. A la mañana siguiente, mi inbox volvió a explotar. La nueva táctica de mamá, el arrepentimiento. Te perdonamos. Por favor, perdónanos tú también. El perdón como arma. El truco más viejo del libro. Reenvié el email a Julia y archivé el hilo. Al final de la semana, la casa ya no era suya. La escritura, aún bajo mi nombre, se vendió en pocos días. Julia transfirió los fondos a mi cuenta. Ver la línea de confirmación aparecer en la pantalla. No se sintió como venganza. Se sintió como equilibrio. Cale lo intentó una vez más. Un último mensaje. Ganaste. Respondí. Nadie gana cuando la familia está muerta. Y silencié su número para siempre. Esa noche, la ciudad afuera parpadeaba, indiferente. Me senté junto a la ventana. La misma que una vez reflejó cada noche sin dormir que pasé tratando de salvarlos. Ahora reflejaba algo distinto. Yo, sola. Pero libre. En algún lugar allá afuera, ellos aprendían a vivir sin mí. Y por primera vez en mi vida. No me sentí culpable por dejar que lo hicieran. Cuando el tribunal finalizó todo. Habían pasado semanas en un ritmo tranquilo, casi extraño. Julia me envió un email corto. Case resolved. Repayment agreement signed. Proof reversed. Jurre clear. Clear. La palabra se sentía extraña. Nueva. Limpia. Sus cuentas, congeladas. La casa, vendida. Sus deudas, finalmente a su nombre. El silencio que antes me perseguía. Ahora era paz. Ya no despertaba con llamadas de emergencia. Ni con súplicas de, solo un favor más. Mis mañanas volvían a ser mías. Compré un pequeño apartamento downtown. Y por primera vez en mucho tiempo. Cuando abrí las persianas y vi la ciudad despertar. Sentí que mi vida, por fin me pertenecía, nada grande. Solo paredes limpias, luz del sol, y ningún fantasma. Evan me ayudó a mudarme. No dijo mucho, solo me dio una taza de coffee. Y sonrió, como si entendiera a qué sabe la libertad. La primera noche allí, abrí mi vieja spreadsheet. Esa donde alguna vez había registrado cada dólar que gasté en ellos. Miré los números por un largo rato. Y luego presioné delete. Ver cómo desaparecía no se sintió como una pérdida. Se sintió como liberación. Con el tiempo, supe que mis padres estaban rentando una casita fuera de la ciudad. Cale trabajaba medio tiempo. En un lugar que detestaba. No sentí satisfacción, solo distancia. Por fin estaban viviendo la vida que construyeron. Sin mí sosteniéndola. Esa noche, por primera vez en años.
Dormí hasta la mañana. Sin culpa. Sin ruido. Solo el suave y constante murmullo. De una vida que, al fin, era mía. Un mes después, visité la tumba de mi abuela. Dejé tulipanes, sus favoritos. Y susurré, ya está hecho. El viento pareció responderme. La paz no es ruidosa. Es tranquila, constante, ganada. Si alguna vez has tenido que alejarte de las personas que te rompieron, sabes de lo que hablo. No estás solo. Y no eres cruel por elegir la paz.